Dios les bendiga, amada Iglesia de Cristo. Vamos a presentarle al Señor este momento. Padre, mi Dios Todopoderoso, aquí estamos, Señor. Presentamos delante de ti este tiempo, Padre, presentamos tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Te pedimos que seas tú abriendo nuestras mentes, nuestro entendimiento, oh Dios Todopoderoso, y que seas tú mismo enseñándonos, instruyéndonos, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, toma el control en todo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Hablamos primero del espíritu de Jezabel y lujuria. Y hoy vamos a hablar del espíritu de Mamón. El espíritu de Mamón busca gobernar a las personas a través del amor al dinero y la avaricia, llevándolas a confiar en las riquezas en lugar de en Dios. Busca que dependan del sistema económico del mundo en lugar de Dios. Entonces vemos que esto se refleja en la persona cuando es codiciosa. Vemos en la corrupción, la obsesión con el éxito financiero y la falta de generosidad. Cuando vemos normalmente que decimos, ese hermano, esa hermana es dura. Por eso que dice que tiene falta de generosidad. Vemos que en Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece a uno y ama al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, como eso es pecado, ¿verdad? Hay personas que dirán, pero entonces uno tiene que trabajar, uno tiene que buscar. Claro que sí. La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Claro que es de Dios el trabajar. Pero lo que no es de Dios es enfocarse puro en el trabajo y dejar las cosas de Dios aparte. Ahí está el problema. Ahí. Uno puede trabajar porque tiene que producir, pero fíjense en Génesis lo que es la parte de Dios. Dice la Biblia que cuando Dios creó al mundo, lo creó en 6 días. Y al 7º día, dice la palabra del Señor, que Dios descansó. Fíjense lo que hizo Dios. Dios trabajó, lo que si nos vamos ahorita, ¿verdad? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. 6 días trabajó el Señor. Y el 7º dice la Biblia que Él descansó de su trabajo. Entonces acuérdense que nosotros, todo hijo o hija de Dios, tiene que caminar bajo el diseño de la palabra del Señor. Todos debemos de caminar alineados a la palabra y haciendo lo que la palabra de Dios nos manda. Entonces nosotros no podemos enfocarnos en puro buscar dinero, en hacer riquezas. Desde el momento que nosotros hacemos eso, apartamos a Dios y nos enfocamos en eso, ya allí estamos pecando y le estamos dando derecho legal al enemigo. ¿Por qué le damos derecho legal al enemigo? Porque aquí en la palabra en Mateo 6:24 dice que no podemos servir a dos señores. Amarás a uno, aborrecerás al otro. O sea, en nuestra vida tiene que haber un equilibrio. Uno trabaja porque hay que buscar dinero, pero también está que hay un tiempo que también se le dedica al Señor. No todo el tiempo es el trabajo. Entonces uno tiene que buscar ese equilibrio. Equilibrio para estar en obediencia a Dios, para no darle derecho legal al enemigo. Hay que buscar ese equilibrio. Vemos que hay muchas personas que viven angustiadas por su economía. Entonces ese demonio que lleva a la persona a desconfiar, la lleva a desconfiar de la provisión de Dios. Se llama así espíritu de Mamón. Vemos que en Mateo 6:25 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida,
qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Entonces, ¿qué hace este espíritu de Mamón? Lleva a las personas a enfocarse en acumular riquezas en la tierra en lugar de buscar el reino de Dios. Porque ¿qué dice la palabra? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Entonces ese espíritu de Mamón, como dice aquí, enfoca a la persona a puro buscar la riqueza, dinero, 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 y se olvida de Dios. No se congrega, deja de orar, deja de hacer todo, porque su prioridad es buscar el dinero. Pero eso lo hace un espíritu que opera en la persona. Y tenemos que cuidarnos. Por eso es que nosotros tenemos que conocer el mundo de las tinieblas. Porque si no, fácilmente está alguno de esos espíritus operando en nosotros y no sabemos. Como no lo conocemos, no sabemos cómo opera, se nos va a hacer difícil identificarlo para poder buscar la liberación. Dice en Mateo 6, 19, 20, dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. Fíjense, como siempre digo, ¿no? Cuando estoy reunida con hermanos, siempre les digo, uno sabe el día que nace, pero uno no sabe el día que va a morir. Uno hace tantos planes, le presenta a Dios tantas cosas, pero uno no sabe si le queda una semana de vida, uno no sabe si le queda un mes de vida, uno no sabe si nos queda un mes, un año de vida. Y uno preocupado por el dinero, preocupado por esto, preocupado por aquello. Entonces lo espiritual, que Dios nos llama a estar más inclinados en las cosas espirituales, nosotros no estamos pendientes de eso. Y eso es terrible. Que si nos toca ya morirnos, ir partir con el Señor, y que nosotros no nos preparamos, eso es terrible. Por estar puro detrás del trabajo, buscando plata, buscando esto. Y muchas veces pensamos en decir, no después, no más adelante, deja que salga de esto. Y sin saber que en un mes la persona va a morir. Entonces vemos que eso es algo delicado. Vemos que hay otro espíritu que ataca a las iglesias. El espíritu de Leviatán. Vemos en Isaías 27:1, dice: en aquel día Jehová castigará con su espada Herbel, grande y fuerte, al Leviatán, serpiente huidiza, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al monstruo marino que está en el mar. Vemos que el espíritu de Leviatán, él es un principado, él es de alto rango, igual que Jezabel, igual que los que ya hemos nombrado, todos son de alto rango. Entonces es un principado que entra en la vida de una persona a través del orgullo. Cuando la persona es orgullosa y engreída, es un blanco fácil de este espíritu. Tenemos que cuidarnos de eso, del orgullo. Acuérdense que Dios nos ha llamado a ser hombres y mujeres humildes, sencillas, como el Señor. Hombres y mujeres sencillas y humildes. Lo que es contrario a eso no viene de Dios. Y tenemos que cuidarnos del orgullo. ¿Qué es lo que hace Leviatán cuando está operando en una persona? El espíritu de Leviatán tuerce la verdad. Se especializa en distorsionar la verdad en las mentes de sus víctimas, o sea, en las mentes de las personas donde está operando, sin que éstas se den cuenta. Deforma las intenciones y las conversaciones.
Alguien puede decirles algo y ellos escuchan algo totalmente diferente. Yo misma he visto este espíritu operando en las personas. Tú hablas de algo y esa persona toma lo que está escuchando, pero de una manera contraria. Y siempre lo inclina a lo malo. Tuerce lo que uno dice. ¿Qué hace este espíritu a través de la persona? Tiene mala interpretación de lo dicho. Malinterpreta siempre las cosas para mal, porque nunca van a ser para bien. Todo lo positivo lo distorsiona. Cualquier tipo de conversación es tergiversada y quien la trae se convierte en el enemigo que causa desunión. ¿Por qué ella hace esto? Para que las cosas, ese espíritu leviatán, para que las cosas salgan como quieren, manipulan. Tiende a manipular, igual que Jezabel. Leviatán manipula. Para que las cosas salgan bien, manipulan. Las personas dicen medias verdades, las que están operando ese espíritu leviatán, porque en su mente creen que ya han dicho suficiente. Entonces ese demonio hace que las personas sientan que si dicen toda la verdad, como que su vida llegará al fin. Entonces en esas personas hay confusión, que es un espíritu también. Confusión. Entonces vemos que esto causa problemas de comunicación. Claro que sí. Tú estás hablando una cosa y esa persona viene y transversa lo que tú estás diciendo. Siempre para mal. Entonces eso causa problemas de comunicación y división en las relaciones. Imagínense en un matrimonio. Es terrible. Entonces estas divisiones causan dureza de corazón en las relaciones del hogar y en el matrimonio. ¿Y a qué lleva esto? A los divorcios. Entonces que vemos que este leviatán es también el que se encarga de que el pacto se rompa dentro del matrimonio. El pacto de matrimonio. En Mateo 19:8 dice: y les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Entonces vemos que el espíritu de Leviatán es encargado de romper pactos en una relación. Cuando se está casado hay un pacto. Entonces una de las misiones de este espíritu es destruir y romper pactos, especialmente el pacto matrimonial. Especialmente el pacto matrimonial. Una persona que trabaja bajo la influencia de este espíritu es tan orgullosa que no puede admitir sus errores. Cuando está ese demonio de Leviatán operando en una persona, la persona le es muy difícil admitir que se equivocó, admitir sus errores. Siempre le echa la culpa a los demás. Todo siempre es culpa de alguien más. Esto destruye las relaciones y crea división. Entonces, cuando hay división en una relación, a menudo ambas partes desean que termine. Están de acuerdo las dos con la división. Pero eso es producida ¿por quién? Por Leviatán. Vemos que el espíritu de Leviatán corta la relación de la persona con Dios. Hace que se rompa esa relación de Dios con esa persona en donde está operando. Entonces este espíritu separa a las personas de su relación con Dios. También causa dureza de corazón hacia Dios. Puede hacerlo tergiversando las escrituras. O sea que la persona lee la palabra de Dios
y entiende cosas que no son así. Transgiversa lo que está allí escrito. Entonces transgiversa las escrituras y susurra mentiras sobre Dios. ¿Dónde? En su mente, en la mente de la persona, donde está operando ese espíritu. Incitando sentimientos de ira, amargura, falta de perdón y resentimiento. Y resentimiento hacia Dios. Este espíritu también puede hacer que las personas duden de la bondad y el amor de Dios por ellas. Como resultado que trae, pueden creer que Él no está involucrado y es distante con su vida. O sea que Dios está lejos, como si no se preocupara por Él o por ella. Se siente la persona perdido, confundido y a la deriva. Vemos que ese espíritu de Leviatán es de dura cerviz. Vemos en Job 41, 22, 23 dice: la fuerza reside en su cuello y el desaliento danza ante él. Sus carnosos pliegues de piel se aferran, está echado sobre él, no se moverá. Entonces vemos cómo es la manifestación, cómo se manifiesta esto en una persona bajo la influencia del espíritu de Leviatán. Las personas son tercas. Son tercas al creer que saben más que nadie. Son las que saben todo, tienen la razón. Y que tienen la razón en todo. No quieren hacer nada que no sea idea suya primero. Entonces vemos que ese espíritu de Leviatán es duro de corazón y frío. Vemos en Job 41, 24 dice: su corazón es fundido como una piedra, fundido como una piedra de molino. Este espíritu hace que una persona se vuelva dura y grosera. Parecen robots y tienen una actitud indiferente de lo que sea. La definición de insensible es la incapacidad de sentir compasión o ternura. O sea que esas personas son insensibles, no tienen la capacidad de sentir compasión. Carecen de empatía, que es la capacidad de una persona para comprender o compartir los sentimientos de otra. Implica ponerse en lugar de otra y tratar de entender su perspectiva. Ellas no pueden hacer eso. Otra cosa que hace el Leviatán, ese espíritu, es bloquea al Espíritu Santo dentro de uno, dentro de la persona. Vemos en Job 41, 15 al 17, dice: está orgullosamente revestido de duros escudos, cuyo cerrado, lo estoy leyendo en la versión contemporánea, este versículo, está orgullosamente revestido de duros escudos, cuyo cerrado tejido resguarda su cuerpo. Tan estrechamente unidos están unos con otros, que ni el viento más fino los puede atravesar. Cada escudo se entrelaza con el otro. Están trabados entre sí y no se pueden separar. Entonces vemos allí, por eso es que bloquea al Espíritu Santo de Dios dentro de la persona. Dice que el espíritu de Leviatán es orgullosa, altivo y arrogante. Y ese espíritu de Leviatán opera principalmente a través de un espíritu orgulloso. Las personas se vuelven orgullosas debido a un rechazo o un trauma del pasado. Este espíritu les ofrece la mentira del poder y una
una falsa sensación de identidad. Les susurra en sus mentes. Realmente eres alguien, eres especial y no eres como los demás. Incita a la persona a la idolatría mediante la autoadoración. O sea que yo soy la mejor, yo soy la que hago las cosas bien, yo soy la que todo lo que digo, eso es lo que está bien. Yo. Entonces ese espíritu induce a la persona a la autoadoración. En Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces vemos que el espíritu es un espíritu burlón. La burla es otra forma en que ataca a los demás. La burla en las personas con este espíritu se manifiesta como ridiculizar, despreciar, hace que alguien o algo parezca absurdo u ofensivo, inadecuado o inapropiado. Parte de la burla consiste en desestimar algo dicho por considerarlo insignificante o estúpido. O sea que tú estás hablando con ella o tú estás hablando con una persona y él tiende a decir que es algo insignificante, o sea, lo que la persona dice, lo que le está diciendo, o que es algo estúpido, y se burla. Ahí de frente vemos que ese espíritu de Leviatán es un mentiroso susurrante. Susurra mentira. ¿De qué manera? Implanta pensamientos en la persona. O sea, le habla a la mente. La persona piensa que son pensamientos del mismo, pero no. Es ese espíritu que está allí operando. Susurra mentiras, acusaciones falsas contra las personas, especialmente contra quienes ocupan puestos de autoridad en las iglesias. Siembra pensamientos que distorsionan por completo la verdad y luego recalca esos pensamientos una y otra vez. La persona dice y hace lo que Leviatán quiere, porque no sabe discernir sus pensamientos propios de los del Espíritu. Vemos que en Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, dice la palabra del Señor. ¿Para qué? Para evitar que los pensamientos de un espíritu maligno se arraiguen en nuestra mente y luego en nuestra vida. Si todo pensamiento que viene a nuestras mentes, valga la redundancia, todo pensamiento que venga a nuestra mente, si nosotros lo alineamos a la palabra, o sea, tenemos que ver qué es lo que dice la Biblia, no aceptar todo pensamiento que venga a nosotros, sino esos pensamientos alinearlos a la palabra. Si los pensamientos son contrarios a la palabra, nosotros tenemos que rechazarlos en el nombre del Señor Jesucristo. Y así nos vamos a caer en la mentira del enemigo. Tenemos que prestar atención a lo que nosotros pensamos. Si es un sentimiento, un pensamiento negativo, tenemos que compararlo con las Escrituras. Debemos eliminar todo pensamiento que no se alinee con la Biblia, cortarlo con la espada del Espíritu, hablando. No vamos a repetir lo que se nos vino a la mente. Tenemos que de nuestra boca tiene que salir es lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra. Hablando lo que Dios dice en su palabra, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo cuando fue tentado por Satanás en el desierto, en los ayunos de 40 días. ¿Qué fue lo que cuando venía Satanás a tentarlo, qué fue lo que decía el Señor Jesucristo? Escrito está. Por eso es que tenemos que aprender lo que dice la Biblia.
Si se nos viene un pensamiento que no es de Dios, no es bíblico, nosotros que decimos, Señor, tu palabra dice esto y esto y esto. Rechazar el pensamiento malo y declarar lo que dice la palabra del Señor. Entonces vemos que ese espíritu de Leviatán también es un espíritu contencioso. Usa la contienda y la incomprensión para destruir la comunicación entre las personas y Dios, causando una división. La discordia es otro motivo favorito para destruir. En Proverbios 26, del 20 al 28, dice, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, en el 20, Proverbios 26, 20, dice, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Vemos que una persona que opera bajo la influencia del Leviatán pronuncia palabras destructivas que tienen un efecto negativo en quien las escucha. Sus palabras derriban en lugar de edificar, se vuelven cada vez más críticos, expresando sus críticas abiertamente con palabras y encubiertamente con gestos. El que está operando en ese espíritu de Leviatán, la persona es envidiosa o envidioso. Ese demonio levanta líderes, Leviatán levanta líderes para aplastarlos. Este espíritu se aprovecha del orgullo de ese líder y lo usará a sus secuaces terrenales, o sea, las personas que le sirvan, para elevarlo a cualquier posición que ocupe, o sea, llevarlo a un puesto de liderazgo en la iglesia. Esto podría incluir múltiples posiciones de liderazgo. Hay personas que tienen hasta 3 puestos, o sea, todo depende. Cuando este principado decida volver contra esa persona, esto traerá ¿qué? La máxima destrucción. Él lleva a la persona, vamos a decir al que tenga un liderazgo alto. La persona trabaja aquí, hace allá, hace de todo. La persona es muy conocida, mucha gente lo conoce. Y ya después cuando ese demonio decida derribarlo, imagínense la humillación. Ah, mire fulanito, ay, fue el que cayó en adulterio, fue el que fornicó, fue el que hizo esto, aquello. Eso lo hace el Leviatán también. Vemos que en Proverbios 16, 18, 19 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Este espíritu de Leviatán trae depresión. Vemos en Romanos 8:39 dice, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios nos ama tanto que nada puede separarnos de su amor. La depresión no puede separarnos de Dios. La tristeza y el dolor no puede separarnos de Dios. Eso es lo que dicen las Escrituras. Nada nos puede separar de Dios. Entonces vemos que este espíritu de Leviatán es maestro de la culpa y la autocompasión. Dado que este espíritu opera principalmente a través del orgullo en una persona, se levantará cuando se le presenten críticas. No puede estar equivocado ni tener la culpa de nada. Se cree demasiado bueno para eso, por encima de todo. Así que en lugar de humillarse, admitir sus errores y corregirlos, la persona que está bajo la influencia del orgullo
y el leviatán culpará a otras personas. El orgullo, el orgullo en algunas personas atraerá el espíritu de ira para ayudar en este caso, creando un muro de ira, que es el escudo, para que no pueda entrar ninguna culpa en la persona. Tú sabes que los demonios trabajan en equipo. Entonces vemos que una forma de saber si alguien está operando bajo el control de los espíritus que hemos estado estudiando es observar su actitud. Tenemos que observar su actitud, su forma de pensar, su habla, su personalidad. La Biblia dice, por su fruto lo conoceréis. Tú tratas a una persona, ves la forma que habla, las cosas que dice, cómo actúa, todas esas cosas, y ahí tú vas a ver qué espíritu puede estar operando allí. Los demonios tienen personalidad, al igual que las personas, simplemente que no tienen un cuerpo físico. Por eso necesitan el cuerpo de una persona. Si quieres saber la personalidad de un demonio, solo tienes que fijarte en la persona que posee. Vemos en Lucas 6, versículo 43-44 dice: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Por eso es que dice que por su fruto lo conoceréis. Observen, miren cómo habla, cómo actúa, su personalidad, y allí van a ver si están operando estos espíritus en la persona o no. Amén. Esta es la clase. Hasta aquí es la clase del día de hoy.